Tenemos una lamentable noticia. Sí, es lamentable porque realmente estamos comprobando, efectivamente tenemos que comentarles cómo el periodista Edgar Artunduaga falleció esta mañana víctima de un infarto fulminante. Él se encontraba en Neiva, en el Huila. Él aparentemente salió de su casa, iba rumbo a su emisora, no llegó y era que efectivamente sufrió un infarto fulminante. Los periodistas no pudieron recibirlo a este hombre, un periodista colombiano que trabajó en diferentes programas de radio, ganador de varios premios Simón Bolívar. Sí, ganó 5 premios nacionales del periodismo, murió a eso de las 6:10 de la mañana. Esto lo informó su esposa, Pachela Bobadilla. Él estaba en su casa a punto de salir para Huila Estéreo y parece que en ese momento sufre un infarto fulminante que lamentablemente causa su muerte. Esto lo informó Darwin Ortiz, dio la noticia pues del fallecimiento de un colega suyo de la emisora. Sí, se llamaba Artunduaga Noticias y Artunduaga Pregunta, lo que la gente se pregunta, de la emisora Huila Estéreo, que era una cadena de emisoras de su propiedad. La trayectoria de Artunduaga es enorme, Artunduaga, ¿no? Sí, claro, mire, él creó el grupo de los 100.000 amigos de Radio Santa Fe. Sí, señor. Luego empezó, pasa a Caracol Radio. El Espacio también, ¿no? Sí, estuvo en el Espacio, él era... Sí. Escribía Juan Sin Miedo. Sí, señor. Y Claro, famosísimo. Y además, el señor Edgar Artunduaga trabajó en Caracol muchísimos años. En la Luciérnaga. En la Luciérnaga y en Radio Reloj. Después pasó a la mesa de 6 AM. En Radio Reloj tuve la oportunidad de trabajar con él y nos inventamos la movida política. Ahí fue que nació la movida política con Edgar Artunduaga. Y en la Luciérnaga sale en el gobierno de Andrés Pastrana, que lo censura. Sí, señor. Que lo censura, y en ese momento el señor Hernán Peláez se va un año también de la Luciérnaga porque considera que no se podía censurar a Edgar Artunduaga. Luego trabajé con él en La Escalera. Sí, señor. Y en el último tiempo en Bogotá él era director de noticias de Todelar. Sí. Y de Todelar decide irse para su tierra, para Huila, donde iba casi todos los fines de semana. Él era tolimense, Manolito, ¿no? Él era de Villarrica, Tolima. De Villarrica, Tolima, pero vivía mucho en Huila. Pues. En Neiva, donde era Neiva. Propietario de 3 emisoras, entre Sí. ellas Huila Estéreo, y él decide irse a manejar las emisoras y hacer noticiero allá. Me sorprende y me entristece porque trabajé muchos años con Edgar Artunduaga y de él le puedo decir muy polémico, todo lo que usted quiera, pero como persona era defensor de quienes trabajábamos con él. Él fue senador de la República incluso. Fue senador por el Partido Liberal. Entre 2002 y 2006, exacto. Y trató de llegar otra vez por la Cámara de Representantes y se quemó. Edgar Artunduaga, y él es cuando decide irse para volver a su Huila, porque él amaba el Huila. Sí. Él iba cada fin de semana hincha a del Huila. Atlético Huila. Hincha del Atlético Huila. Por eso. Sí. Y es un hombre que trabajó muchísimo con Hernán Peláez en la época, digamos, la primera época de la Luciérnaga. Él era uno de los... En las redes, en Twitter, sus colegas se suman a este sentido, a este fallecimiento, lamentan el fallecimiento de este colega, Edgar Artunduaga. Erika Fontalvo se une y dice: lamento profundamente la muerte del periodista Edgar Artunduaga a sus 65 años. Y así son muchos de los, Gustavo Gómez, de sus colegas, que hoy a través de las redes sociales lamentan la partida de este colega. Incluso en la actual Luciérnaga, o hasta la que tuvo Gustavo Gómez, siempre llevaban la frase de Artunduaga con la imitación de Gómez Zafra. Sí. La última frase. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en la Luciérnaga, él daba unas frases los viernes como para burlarse del país. Y entonces siempre Hernán Peláez le dice: ¿cuál es la frase de esta semana? Dice: no, que el presidente, por decir algo, Duque no va a volver a viajar al exterior. Sí. Entonces ellos se reían de eso. A Edgar Artunduaga lo recuerdo muchísimo, porque con él creamos la movida política. ¿Cómo se crea? Darío Arimendi me dice: hay que buscar con Edgar Artunduaga hablar de la política bogotana. Y él era director en ese momento de Radio Reloj en Caracol. Y Edgar me dice: hagámoslo primero en Radio Reloj y después lo hacemos en La Básica. Y así lo hicimos. Él tenía una sección también que era muy famosa, que era la tómbola. La tómbola era una manera de él criticar a los políticos.
Sí. Y siempre la hacía más o menos faltando 5 para las 8 también en Caracol Radio. Tenía 3 hijos, si no estoy mal, producto de su primer Sí, matrimonio. sí, él tuvo varios matrimonios. Sí. Pues No, a su pues, familia, sí. un abrazo, y a los colegas que trabajaron con él, realmente un abrazo. El periodismo colombiano pierde a uno de sus personajes polémico, porque era muy polémico. Era muy polémico, era muy provocador. Era muy provocador. Le gustaba provocar a la provocar. gente. ¿No? Tenía como la idea de que hay que provocar para hacer pensar, Sí. por ejemplo. Y recuerde usted que fue uno de los periodistas que tuvo problemas en su momento con Rodrigo Lara. Inclusive Rodrigo Lara, el actual senador de la República, hijo, también lo acusa de ser uno de los, o lo acusaba de ser uno de los culpables de la muerte del papá. Siempre lo decía, pero Edgar Artunduaga siempre se defendió y nunca estuvo acusado de nada. Sí. Son las